Muy bien, pues vamos ahora a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 11. Probablemente muchos de nosotros recordaremos aquellas palabras del Señor Jesús un poquito antes de que muriese en la cruz por nosotros. Allí con sus discípulos les dijo lo siguiente: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Que lo podemos decir al revés, dándole la vuelta, cambiando el orden, también es permitido. ¿Guardaréis mis mandamientos? Si me amáis. El Señor Jesús recordaba a sus discípulos, como también a nosotros en el día de hoy, que nosotros, si realmente le amamos, vamos a dar evidencias de ello cuando obedecemos su palabra. Si obedecemos a Dios, estaremos demostrando que le amamos. Porque si decimos que le amamos, pero no obedecemos su palabra, estaremos diciendo que realmente estamos mintiendo, que no amamos a Dios. En esta mañana, cuando nos introducimos y vamos a estudiar el capítulo 11 de Deuteronomio, en cierta forma estaremos terminando una sección de este libro que comenzó en el capítulo 5 y que acaba ahora en el capítulo 11. Donde principalmente se nos ha estado recordando, hemos estado viendo en estos últimos meses que la relación de Israel con Dios debe ser una relación de amor recíproco. De la misma manera que Dios nos ama y que Él, concretamente con el pueblo de Israel, estuvo demostrándole de muchas maneras que Él amaba a su pueblo, dio evidencias de esto. Ahora también quiere que su pueblo demuestre que le ama obedeciendo su palabra, obedeciendo, guardando sus mandamientos. Y es esto precisamente lo que ya hemos estado viendo en estos últimos meses, sobre todo a partir del capítulo 5. Y hoy terminaremos esta sección del libro, ¿verdad?, donde de una manera especial se enfatiza que si amamos a Dios, guardaremos su palabra. Y nuevamente Moisés vuelve a recordar al pueblo de Israel las bendiciones que ellos habían obtenido en el pasado, desde que salieron de Egipto hasta el presente. Y concretamente en estos primeros versículos 1 al 7, por un lado, Moisés les va a exhortar al pueblo para que amen siempre al Señor, siempre, todos los días. Y luego les recuerda que Dios les amaba a ellos y precisamente porque les amaba, les había enriquecido de muchísimas bendiciones, le había dado una provisión abundante. Por eso comienza el capítulo 11, versículo 1. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días, todos los días. Como hemos dicho, con este capítulo termina esa primera parte iniciada en el capítulo 5 de Moisés,
Y lo que hace básicamente en este capítulo es repetir cosas que ya había dicho en los capítulos anteriores. Y básicamente el énfasis que encontramos aquí es que el amor y la obediencia a Dios van juntos, se cogen de la mano. Estos dos verbos que aparecen aquí, amar y obedecer o guardar, estos dos verbos son paralelos. Uno debería ser el resultado del otro. Yo guardo los mandamientos, yo obedezco a Dios porque le amo. Es lo que se nos está recordando aquí. Si amamos a Dios, obedeceremos sus mandamientos. Y en este capítulo Moisés recuerda al pueblo que la obediencia tiene sus consecuencias. Las bendiciones de Dios. Pero la desobediencia a Dios traerá trágicas consecuencias, maldiciones. Ahora, para hablarles de esto, Moisés vuelve a recordarles los sucesos ocurridos en el pasado en la vida de Israel. Y especialmente versículos 2 al 7, esa provisión del Señor durante el periodo del Éxodo. Dice versículo 2, comprended hoy, no hablo de vuestros hijos. Es decir, Moisés le va a decir que ahora mismo las palabras que va a dedicarles no se dirigen tanto a todo el pueblo que le está escuchando, sino de manera especial a aquellos que están desde el principio del Éxodo. Es decir, los menores de 20 años, cuando sucedió aquello en Cades Barnea, ¿recordaréis? Bueno, ahora los que eran menores de 20 años y pudieron entrar en la tierra prometida, vivieron todo el Éxodo, ahora aproximadamente tendrán como mínimo o como máximo unos 60 años, ¿vale? Moisés se dirige a estos especialmente, no a sus hijos, los que han nacido durante el tiempo en el desierto. No, me dirijo a vosotros, los que conocéis las maravillas que Dios ha hecho durante estos 40 años desde que salisteis de Egipto. Por eso dice, comprended hoy, no hablo a vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo, la disciplina, la corrección de Jehová, vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa, ni su brazo extendido, las señales y las obras que hizo en medio de Egipto contra el faraón, rey de Egipto y toda su tierra, lo que hizo con el ejército, con los caballos y con sus carros, cómo precipitó Jehová las aguas del Mar Rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros y los destruyó hasta hoy, lo que han hecho con vosotros en el desierto hasta vuestra llegada a este lugar, lo que hizo con Datán y Abirán, hijos de Eliad, hijos de Rubén, cómo abrió su boca la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel, pues vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Moisés en estos versículos argumenta su tesis recordando la liberación del pueblo de Dios de Egipto. Y en estos versículos concretamente recuerda 4 episodios que sucedieron en el Éxodo. Por un lado, versículo 3, el envío de las plagas de Dios, aquellas 10 plagas que permitió ver la grandeza, la mano poderosa de Dios. También lo que hizo con el ejército de Egipto, con sus caballos y sus carros cuando los precipitó en las aguas del Mar Rojo, es decir, los milagros que Dios hizo, como por ejemplo cuando cruzaron aquel mar. En tercer lugar, les recuerda la dirección, la protección, la provisión de Dios en el desierto, versículo 5. Y en cuarto lugar, les recuerda también la corrección, la disciplina de Dios que experimentaron el pueblo y concretamente una familia, Datán y Abirán, que eran nietos de Rubén,
uno de los hijos de Jacob, por haberse rebelado contra el Señor. Por tanto, el Señor les está recordando que Él no solamente les protegió de los enemigos externos, sino también de los internos, lo que había en el pueblo. Todos estos relatos fueron presentados por Moisés ante el pueblo para mostrarles por qué ellos debían amar a Dios. Les pide que miren al pasado para ver las maravillas de Dios en medio de ellos. Y por eso debían amarle y obedecerle. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tú amas a Dios? Porque le amamos, ¿verdad? Si somos sus hijos, le amamos. Pero ¿por qué amas a Dios? ¿O qué hay en ti o en mí que den evidencias de que realmente le amamos? ¿Qué sucedería si el Señor Jesús entrara en esta mañana en este lugar, físicamente, y nos preguntara de manera individual a cada uno de nosotros, ¿tú me amas? Como sucedió en una ocasión con el apóstol Pedro, cuando el Señor le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Y ya podemos imaginarnos al apóstol Pedro, pues claro, Señor, que te amo. ¿Qué preguntas dices? Pero evidentemente el Señor notó algo en Pedro que le llevó a preguntarle por segunda vez, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro volvió a repetir prácticamente la misma respuesta, Señor, claro que te amo. Pero en él seguía habiendo algo que llevó al Señor Jesús a preguntarle por tercera vez, Pedro, ¿tú me amas? Y evidentemente ante aquella tercera pregunta, Pedro se pensó bien lo que iba a decir. Es probable que muchos de nosotros a veces hablemos del amor que sentimos para el Señor, pero nuestra respuesta, nuestros comentarios realmente no se ajustan a la realidad. A veces ya tenemos el piloto automático puesto y actuamos de una manera religiosa. Por eso es importante que nos preguntemos, ¿realmente yo amo al Señor? Porque si respondemos que sí, que le amamos, es importante que seguidamente comencemos a recapacitar y ver qué hay en mí que demuestre que realmente le amo. Y no es cuestión, hermano y hermana, de ponernos ahora a describir, a hacer una lista de las actividades que yo estoy haciendo. Claro que le amo, fíjate lo que estoy haciendo en la iglesia. Además es que yo no me pierdo ningún culto, ya sea presencial, online. Y empezamos a mencionar una serie de cosas. Es lo mismo cuando quizás nuestra esposa, aquellos que estamos casados, nos pregunta, al menos la mía me lo suele preguntar con frecuencia. Oye, Benjamín, ¿tú me amas? Y evidentemente ella no espera escuchar de mí, claro que te amo. Con estas palabras, claro que lo desea. Pero la cuestión es que muchas veces después de esa pregunta, ¿tú me amas? Y yo le respondo que sí. Ella me pregunta, ¿y por qué me amas? Si Jesús nos preguntara esto en esta mañana, ¿tú me amas? Y nosotros decimos, sí, te amamos, Señor. Y Él luego nos dijera, ¿y por qué me amas? No nos está preguntando, como mi esposa tampoco me está preguntando qué cosas hace ella para que yo le ame. Porque si yo le dijera, bueno, te amo porque me planchas la ropa,
porque me cocinas, me limpias la casa, que a veces solemos responder eso. Pero ¿realmente es eso lo que nos lleva a amar a nuestra esposa? ¿Por qué amamos al Señor, hermanos y hermanas? ¿Qué es lo que nos lleva realmente a confesar que mi vida gira alrededor de Él? A confesar que le amamos. ¿Qué es lo que nos lleva realmente a dar esa respuesta? El Señor le plantea a su pueblo: mirad, me tenéis que amar. Y os voy a dar razones para que me améis. Los lleva a recordar lo que Dios había hecho por ellos en el pasado. Nosotros en cierta forma hemos recordado en esta mañana a través de este primer cántico por qué amamos a Dios. Entre otras cosas le hemos dicho que le amamos porque Él llevó nuestra cruz. Dicho de otra forma, Él ocupó el lugar que tú y yo debíamos de haber ocupado cuando aquel día le clavaron en la cruz. El Señor les habla de esas provisiones que Él les había ofrecido en el pasado, pero también en los versículos 8 al 25, el Señor les recuerda promesas que Él había hecho, promesas de bendición. Los lleva al presente, no solamente los deja allí en el pasado. Mira lo que yo he hecho por vosotros en el pasado, también les habla de lo que está haciendo en el presente y de lo que piensa hacer en el futuro. Si hay un tema repetitivo en el libro de Deuteronomio que se enfatiza continuamente, es que la obediencia a Dios produce bendición y la desobediencia produce corrección, disciplina. En este pasaje concretamente, este tema está relacionado con la tierra prometida. El Señor les va a decir: mirad, si vosotros me obedecéis, si vosotros me amáis, vais a recibir esta tierra. Ahora bien, como ya hemos dicho anteriormente, hace ya unas semanas, unos meses, las bendiciones de Dios están condicionadas. Dios en su palabra promete dar algo a sus hijos con la condición de que sus hijos, como tú y como yo, hagamos una serie de cosas. Y en los versículos 8 al 9 precisamente encontramos esto, ¿no? Dice, versículo 8, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis a poseer la tierra a la cual vais a pasar para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres que se la había de dar a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Nuevamente vamos a recordar en esta mañana cómo las bendiciones de Dios estaban condicionadas a la obediencia. Como ya hemos señalado, esta enseñanza se ha estado repitiendo a lo largo del libro. Ya lo vimos, por ejemplo, en el capítulo 4 o en el capítulo 8. El Señor cumplirá con sus promesas hechas a los padres, es decir, a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, con la condición de que su pueblo obedezca sus mandamientos. Y no solamente el Señor hace estas promesas, sino que a continuación Moisés recuerda que lo que Dios nos ofrece siempre es lo mejor. Versículos 10 y 12. La tierra a la que vas a entrar para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. La tierra a la que vais a entrar para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, una tierra de la que cuida Jehová, tu Dios. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová, tu Dios, desde el principio del año hasta el fin.
Moisés les recuerda que la tierra que ellos van a poseer, a heredar, no es como la tierra de Egipto, de la cual han salido. En Egipto, para que ellos pudieran recibir el fruto de la tierra y que ese fruto fuera abundante, ellos dependían de las inundaciones que provocaba el desbordamiento del río Nilo, que luego regaba la tierra. Y además ellos tenían que depender también del trabajo duro de los esclavos, quienes con sus propios pies probablemente tenían que ayudar al riego de la tierra. Esto es una expresión que aparece ahí en el versículo 10, que es difícil de descubrir su significado, pero que probablemente eso es lo que habla del riego de la tierra, ¿no? De que con sus pies ellos tenían que hacer un trabajo duro. En contraste, la tierra de Canaán era fértil debido a las lluvias que Dios enviaba regularmente, versículo 11. Ahora bien, la bendición de recibir la lluvia y que la tierra produjera a su tiempo fruto estaba condicionada a la obediencia de Israel. Si Israel no obedecía la palabra del Señor, en vez de experimentar la abundancia del Señor, sus lluvias de bendición, ellos iban a experimentar la sequía, el juicio de Dios por sus pecados. Es interesante recordar lo que vimos en su momento en el libro de Amós, capítulo 4, cuando el Señor recuerda a su pueblo a través del profeta Amós las consecuencias de la desobediencia de su pueblo. Y les dice allí en Amós capítulo 4, versículo 6, os hice pasar hambre en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También, versículo 7, os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Venían entonces 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Lamentablemente, como iba a suceder luego, el pueblo de Dios desobedeció al Señor. Y una de las consecuencias que experimentaron por su rebeldía fue que el Señor hizo que no lloviera, que tuvieran que pasar hambre porque la tierra no daba fruto. Ahora bien, el Señor también les recuerda que si ellos obedecían, habría bendición. Versículos 13 al 17. Si obedecéis cuidadosamente a los mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y tú recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás hasta saciarte. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se deje engañar y os apartéis para servir a dioses ajenos e inclinaros delante de ellos. No sea que se encienda el furor de Jehová vuestro sobre vosotros, cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis bien pronto en esa buena tierra que os ha dado Jehová. Es importante señalar nuevamente el énfasis continuo que encontramos en este capítulo, pero también en los capítulos anteriores, el énfasis continuo de que la bendición de Dios tiene una naturaleza condicional. Israel recibirá la lluvia a tiempo, recogerán su grano, dice, su vino y su aceite, que eran los alimentos básicos para poder vivir. Versículo 14, pero todo esto lo recibirían
si obedecían los mandamientos de Dios, si le amaban y le servían con todo el corazón y con toda su alma. Versículo 13. Hay una condición: si tú haces esto, como consecuencia, yo haré lo otro. Yo haré lo otro. El Señor promete enviarles la lluvia, la temprana, que era necesaria para plantar, una lluvia que solía llegar en otoño durante los meses de octubre a noviembre, y también la lluvia tardía, dice versículo 14, allá en la primavera, en el mes de marzo y abril. El Señor quería bendecirles abundantemente, pero lo que determinaría si recibían una cosa u otra, es decir, si recibían bendición o maldición, era su obediencia al pacto que habían hecho con Dios. La promesa del Señor era que Israel iba a gozar de una tierra donde fluye la leche y la miel, una tierra que les iba a proveer abundantemente para todas sus necesidades, si ellos obedecían las demandas de Dios, las demandas del Señor. Ahora, si por el contrario hemos leído, ellos se dedicaban a adorar a los dioses de la tierra de Canaán, que habían dioses para todas las cosas, incluso dioses para clamar por la lluvia, por el fruto de la tierra. Si ellos hacían esto, olvidándose del Señor, Jehová les promete que como consecuencia dejaría de enviarles la lluvia. Dice el texto, versículo 17, cerraré los cielos y no habrá lluvia, ni la tierra dará su fruto, y como consecuencia pereceréis. Habrá hambre y la gente morirá de hambre. Y eso fue lo que ocurrió. Lamentablemente eso fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Es por eso la importancia de que estas verdades, lo que contenían aquellas 2 tablas de piedra, como veíamos la vez anterior, las leyes que Dios había dado, sus estatutos, sus decretos, fueran obedecidos por el pueblo. Estas verdades tenían que ser recordadas continuamente y de manera especial en el contexto de la familia, del hogar. La familia era un centro de instrucción. Versículo 18 al 25 dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, las ataréis como señal en vuestra mano y serán como insignias entre vuestros ojos. Las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardáis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, y si amáis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndolo a Él, Jehová también echará de vuestra presencia a todas estas naciones, y desposeeréis a naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisáis, como Él os ha dicho. En cierta forma, estos versículos que acabamos de leer, especialmente del 18 al 21, es una repetición de aquellos versículos que ya vimos en el capítulo 6, versículos 6 al 9, en lo que se conoce como la Shema. Estos preciosos versículos, en ellos se nos recuerda una vez más que la familia para Dios era y sigue siendo esencial, primordial para llevar a cabo sus planes de redención.
La familia debía convertirse en un centro de instrucción, de formación, de educación. Los padres eran responsables de formar y educar a sus hijos en los caminos del Señor. Como estuvimos viendo, recordaréis en el capítulo 6, esta enseñanza no debían simplemente atesorarla en sus corazones, aunque es verdad que el texto nos dice, versículo 18, estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Pero la idea no es que estas palabras permanecieran en el corazón de cada israelita, sino que a estas palabras había que darles vida, había que transmitirlas, había que repetirlas una y otra vez, de los padres a los hijos, y así sucesivamente de generación a generación. Primero, había que transmitirlas, repetirlas a los más cercanos, a los que estaban en el mismo hogar, la familia. Por eso dice versículo 19, las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, cuando la familia se sentaba en su casa juntas, en vez de encender la televisión y todo, bueno, yo sé que no había televisión en aquel momento, pero vamos a trasladarlo a nuestros tiempos. Qué lamentable es cuando en un hogar, cuando tienen la oportunidad padres e hijos de estar juntos alrededor de una mesa, lo único que se escucha en esa mesa es la información que nos da la televisión. O quizás estamos en la misma mesa con los móviles, whatsappeando con este, con el otro, y no hay conversación entre la familia. Dice el texto, tú enseñarás a tus hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu mesa. Escuchaba hace poco a un hermano compartir que tanto él como su esposa habían decidido que en la mesa no se enciende la televisión, los móviles a un lado, apartados, para que haya un tiempo de conversación entre padres e hijos. Y no solamente en la casa, sino cuando andes por el camino, aprovechando que llevo al niño al colegio, o al fútbol, o a la música. Aprovecho para transmitirle los valores de la palabra de Dios. Cuando te acuestes y cuando te levantes, es decir, no se trata de que simplemente yo comparta algo con mi hijo en momentos determinados, en momentos puntuales. La idea de cuando te acuestes y cuando te levantes es que mi vida, mi forma de vivir tiene que estar transmitiendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. En todo momento, mi vida tiene que reflejar una enseñanza que transmita a mis hijos mi fe en Dios. Pero lamentablemente hoy vivimos en una sociedad, en un mundo donde también afecta a los propios creyentes, donde no pasamos tiempo con nuestros hijos, donde no les hablamos, donde son otros los que están educando, formando a nuestros chicos y chicas. Estos días atrás, la Alianza Evangélica Española realizó un curso online cuyo tema concreto era tratar el tema de la pornografía, liberando a la iglesia de la pornografía, porque lamentablemente es esto algo que está afectando también a muchos creyentes. Y las estadísticas son aterradoras. Hoy en día un niño a los 8 años comienza a ver pornografía a través de internet. Gracias al privilegio que tienen en sus manos un móvil de última generación o en el propio ordenador de casa, pensando que quizás están siendo educados en la sexualidad, es todo lo contrario. Dios creó el sexo como algo completamente hermoso, la vida sexual, pero lamentablemente vivimos en una sociedad
que ha deformado, destruido completamente los planes que Dios tenía para la sexualidad. Y hoy en día, lamentablemente, quienes están educando, formando a nuestros hijos, es Internet, es la televisión, es lo que reciben en los colegios, institutos. Pero la palabra de Dios en esta mañana nos recuerda que los padres eran responsables, los primeros responsables en transmitir la fe a sus hijos con su forma de vivir. Gracias damos a Dios por los colegios, institutos, universidades, la escuela dominical. Como hemos recordado en esta mañana, qué gozo, qué privilegio que hayan hermanos y hermanas que se preparen para luego enseñar a nuestros niños durante una horita, cada domingo o cada cierto tiempo. Damos gracias al Señor por estos mecanismos complementarios de los cuales la Iglesia dispone. Pero lo que nunca podemos olvidar, hermanos y hermanas, y sobre todo padres, es que vosotros sois los máximos responsables de educar, de instruir, de formar a vuestros hijos y sobre todo en los caminos del Señor. Aunque luego ellos tengan que tomar sus decisiones más adelante, pero sois vosotros, padres, madres, abuelos, abuelas, y en cierta forma esto es para toda la iglesia. Qué importante es que esto no lo olvidemos. Por eso la importancia aquí, vuelvo a repetir, ya lo había estado diciendo, eran los padres los que tenían que enseñar a sus hijos, estando en casa, cuando les acompañaban por el camino, desde que se acostaban hasta que se levantaban. Ellos tenían que ser un ejemplo. Ellos tenían que ser los profesores, los maestros de esos hijos. Hay que elegir, hermanos, hermanas y amigos. Tenemos que tomar una decisión. O la bendición de Dios o la maldición. ¿Qué queremos escoger? ¿Qué queremos decidir en esta mañana? Lo cierto es que el capítulo termina recordándonos que hay consecuencias hermosas, preciosas, cuando obedecemos al Señor, versículo 26 al 28. Mirad, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si obedecéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no obedecéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy, para ir tras dioses ajenos que no habéis conocido. En estos versículos, Moisés sigue exponiendo las consecuencias del pacto condicional entre Dios y su pueblo. Una vez que Israel entrase en la tierra prometida, debía tomar una decisión radical en sus vidas referente a qué hacer con el Señor. ¿Qué hacer? O le obedecemos guardando todos sus mandamientos, o le desobedecemos adorando a los dioses que hay en Canaán. Debían de elegir entre bendición o maldición. Dios quería renovar un pacto con ellos, pero ese pacto demandaba, exigía fidelidad. Versículo 29. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vais a tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del cananeo, que habita en el Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de More. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios. La tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis, pues, de cumplir
todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. De una manera especial, luego esto lo vamos a ver en el capítulo 27 y 28. En este versículo 29 describe una ceremonia de renovación que veremos más adelante. Al parecer estos dos montes se encontraban bordeando Siquén. Siquén, que fue el lugar donde Abraham edificó su primer altar para Jehová en tierra prometida, y donde también Jacob, su nieto, levantó un altar para adorar a Jehová. El Señor recuerda que la renovación del pacto tenía como propósito ver a Israel o enseñar a Israel la necesidad de fidelidad, que debían guardar, obedecer los mandamientos del Señor. Y a partir del próximo capítulo, del capítulo 12 al 28, vamos a ver precisamente cuáles eran esas leyes concretas que Dios había dado a su pueblo. Por tanto, hermanos y hermanas y amigos que nos estáis escuchando, tanto en este lugar de manera presencial o a través de internet, bendición o maldición. Israel, el pueblo de Dios, tenía que escoger qué es lo que querían recibir en sus vidas, o confiar en el Dios que les había liberado de la esclavitud de Egipto, o confiar en los dioses de los cananeos. Había que decidir, había que elegir. Obedecer a Dios traería bendición a sus vidas, y desobedecer a Dios traería consecuencias terribles. Y hoy, en el día de hoy, la situación no ha cambiado. El Señor Jesús vino a este mundo, como bien sabemos, para revelarnos, para mostrarnos su amor profundo hacia nosotros. Y cuando tú y yo depositamos nuestra fe en el Señor Jesús, podemos experimentar la vida abundante. La vida abundante. Jesús vino precisamente para esto. Él dijo: yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Ese fue el propósito por el cual Él vino. Pero al mismo tiempo Jesús nos enseña que si nosotros le rechazamos, si le damos la espalda y en vez de escuchar su palabra, escuchamos a los dioses que hay a nuestro alrededor, entonces, en vez de recibir vida abundante, lo que ocurrirá será que la ira de Dios estará sobre nosotros. Y como consecuencia, tendremos que ser juzgados y condenados. Como dirá el Señor Jesús en el capítulo 3 de Juan, del Evangelio de Juan. Jesús no vino para condenarnos. Él vino para darnos vida, para bendecirnos. Ahora bien, cuando alguien decide rechazar su regalo, la consecuencia será que estará bajo el juicio y la condenación de Dios. El pueblo de Israel tenía que escoger, decidir entre bendición o maldición. Y hermanos, hermanas, y sobre todo amigos que estáis en esta mañana aquí, también nosotros tenemos que decidir qué queremos hacer en esta vida. ¿Qué es lo que queremos recibir de Dios? ¿O bendición o maldición? ¿O vida eterna con Él o una condenación eterna? Hay que decidir, y evidentemente esa decisión implica ser radicales. El Señor Jesús dijo en una ocasión que si alguien quería venir en pos de Él, cualquier persona, como
las que estamos en esta mañana en este lugar, si alguien quiere venir en pos de mí, esa persona tiene que negarse a sí misma y tomar su cruz cada día y seguir al Señor. Eso evidentemente implica un alto precio que tenemos que pagar. Es una decisión radical, no cabe duda, pero que es necesaria si queremos amar y obedecer a Dios. Ambas cosas van juntas. Si guardamos sus mandamientos, estaremos diciendo que le amamos. Si no guardamos sus mandamientos, si no obedecemos lo que nos enseña a través de su palabra, estaremos diciendo que no le amamos. En esta mañana, cada uno de nosotros tiene que escoger, decidir qué quiere hacer con Jesús en su vida. Y espero que la palabra del Señor en esta mañana expuesta nos haya hablado a todos y que nos lleve a ser responsables y a tomar decisiones que realmente tengan vida y vida eterna. Pues que el Señor bendiga su palabra en nosotros en esta hora.